¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Hola a todos, mi nombre es Santiago San Miguel y estamos en otro episodio del Doctor Rocks, un podcast que nos gusta pensar que es como la doctora corazón de la música, en la que respondemos preguntas de las preguntas que tienen los artistas y nosotros les damos herramientas para que su proyecto cada día sea mejor. Me acompañan como siempre Mila Renza y Mónica Zuluaga y vamos a discutir hoy un tema que puede parecer aburridor, puede ser, pero creemos nosotros que es muy importante y es un tema netamente de abogados, pero que quisiéramos que los artistas sean muy conscientes y quisiéramos que los artistas tuvieran esto muy en cuenta. Y es un tema de conflictos de interés, que es cuál es el límite de lo que hacemos nosotros como abogados y algunas advertencias que hay que hacer en esas asesorías. Hola a todos. Este tema a los tres nos llama mucho la atención, sobre todo porque es común que nos enfrentemos a esa necesidad de decirle a un cliente: eres mi cliente y te respeto, y si llega uno nuevo que puede estar en contraposición con este cliente nuestro, pues tendríamos que decirle: no te puedo atender, no puedo asesorarte, porque esto puede generar un conflicto, que es justamente lo que estamos hablando. Un ejemplo que se me ocurre y que tuve la experiencia de vivirlo tiene que ver con una agrupación, una banda, que tenía, digamos, muy consolidado todo su tema de participación de cada uno de los integrantes del grupo, eran muy juiciosos y muy formales en todo el trabajo y el soporte jurídico de ese funcionamiento de la banda. Salió uno de los integrantes del grupo y este integrante quería hacer una reclamación a la banda. Pues este integrante me buscó, yo tuve que decirle que no, justamente porque yo estaba asesorando la banda, y de hecho fui quien elaboró ese acuerdo de todos. Entonces es una de esas situaciones en las que tenés que hacerte a un lado como abogado y decir: ve, sería muy bueno poderte ayudar, tengo información, digamos, desde lo conceptual y desde lo técnico que te puede servir para asesorarte en tu caso. Sin embargo, tengo que hacerme a un lado porque represento los intereses de tu contraparte. Y eso nos ocurre todo el tiempo, y digamos que la manera profesional de hacerlo y actuando con transparencia y con toda la ética que deberíamos tener en nuestras actuaciones profesionales es justamente decir: me hago a un lado y búscate otra asesoría, porque no puedo hacerla yo. Ahí me gusta este tema es porque, digamos, el nicho de los abogados de entretenimiento es muy pequeño. O sea, somos pocos los que estamos metidos de cabeza en esto. Hay muchos abogados que saben propiedad intelectual, pero no todos saben de entretenimiento específicamente. Y también, obviamente, el lugar donde nos movemos también es pequeño. Digamos que el gremio musical, en el caso nuestro, en Colombia es pequeño. Nos estamos viendo las caras todos de manera constante. Entonces, este tema hay que tenerlo muy presente porque nos va a pasar, y nos va a pasar muchas veces que nos encontramos entre dos clientes que ya teníamos que ahora quieren hacer un negocio, y sin que haya conflicto, me refiero en que haya pelea entre ellos dos, pues uno no podría asesorarlos en cómo cierran esas cosas, por más que uno tenga una gran relación entre los dos. Cada vez en un espacio tan pequeño que nos estamos moviendo, nos vamos a ir cruzando más veces, y poder tener, como decía Mónica, la interesa, además en términos éticos y total transparencia con el cliente, de poderle decir con tranquilidad, o esa otra persona que se acerca a decirle con total tranquilidad: yo creo que debes buscar asesoría independiente. Y a eso nos referimos, es como debes buscar asesoría independiente por tu bienestar, por hacer un mejor negocio tú, ¿sí? Porque tengas otra persona que pueda revisar esto y podamos hablar además entre profesionales en un buen tono y de una buena manera cómo hacemos mejor esto. Y el ejemplo que da Mónica de la banda creo que es muy común, además, de uno hace un acuerdo entre todos y alguno de ellos dice, o ella que está en el grupo dice: no me siento cómoda con esto que estamos acordando, yo quisiera que alguien más lo revisara. Es como, pues por supuesto, o sea, es además recomendado que lo hagas. O sea, podrías llevar ese documento y mostrárselo a alguien más. Yo aquí simplemente estoy tratando de ayudar a redactar un acuerdo entre todos, pero no puedo representarlos tampoco en el momento del conflicto, o en el momento en que alguien tenga una duda, que tenga una incomodidad de discutir. Además, que creo que es importante ser transparente en eso. Yo esto lo menciono mucho en clase cuando aparecen como casos de discusión, porque a veces la respuesta es como: depende, ¿cierto? Si estoy de este lado de la discusión, mi argumento sería este. Si estoy de este otro lado, mi argumento sería este otro. Entonces es, digamos, incluso imposible en algunos casos
poder tener un acompañamiento de los dos lados, ya que es bastante probable que además si hay un conflicto, pues tengan intereses iguales, seguramente van a ser intereses contrarios. Entonces ahí digamos estaría genial si uno de entrada llegara como un tercero conciliador, pero no, el conflicto de intereses ocurre es porque uno de entrada ya está acompañando uno de los dos lados, entonces no podría hacer lo mismo con el otro. Yo pienso que incluso no es necesario ni siquiera que el otro sea como una contraparte, por así decirlo, o como decía Santi, como que sea una pelea, sino sencillamente hay momentos en la industria que cuando todos lo que hemos hablado, esos elementos se unen, encontramos que, por ejemplo, al ser una industria pequeña, muy seguramente no siempre vamos a representar artistas, sino también empresas de entretenimiento. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo por un lado un cliente que hace booking y ese cliente decidió contratar a uno de mis clientes, que es artista. Entonces, pues me toca claramente tomar una decisión, lo más sabio, y al momento en que se extienda el contrato, en este caso, digamos que tomé la decisión por el booker, por antigüedad y por otro tipo de vínculos como un poco más lejanos o de mucho más tiempo, y les dije como tomen, y ellos muy sabiamente acudieron a otra persona para que les explicara y para que les diera una luz objetiva sobre el negocio y el contrato que se estaba planteando, para que eso les permite tomar una decisión tranquila, segura, y que en últimas va a ser beneficiosa para el artista, que pues creo yo es el objetivo de nosotros y debería ser el objetivo de todo el equipo del artista. Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín. Ahí la pregunta es si el límite realmente únicamente es la ética. Si es como, ¿hay alguna otra limitación? O sea, ¿por qué hay que declarar un conflicto de interés? ¿Por qué hay que evitar un conflicto de interés? Para mí el tema de la objetividad es clave, como el que tú realmente puedas tomar una decisión que sea transparente y que esté en pro de lo que tú quieras o de lo que tú estás representando es la clave. Y cuando se pierde y se vuelve difusa esa línea entre esas dos posturas, en donde te toca tomar una decisión, si estar a un lado o estar al otro de la mesa, pues yo siento que ese ya debería ser un motivo para cada persona, para decir, mire, no me siento en la capacidad de ser objetivo, justo, equilibrado, ecuánime, no sé, el ejemplo o el sinónimo que le queramos poner, pero sí siento que es un tema supremamente personal, ¿no? Como que la ética no es un tema que nos atraviesa a todos de la misma manera, ni la conciencia. Entonces habrá a quienes les parezca muy correcto asesorar tanto al manager como al artista sin que eso se convierta en un conflicto o se firme un documento que evite ese conflicto. De acuerdo, hay un asunto también ahí importante por mencionar, y es que, pues sumado a la ética, que como dices puede tener tantos matices y tantas percepciones personales, para los abogados en particular hay una obligación desde nuestro deber de garantizar que no estamos representando o defendiendo intereses contrapuestos, hasta el punto de que si eso llega a demostrarse podemos ser objeto de sanciones disciplinarias. Eso para un abogado es como una pequeña muerte, es una tragedia. Entonces es también desde ahí muy importante mirarlo, o sea, más allá de que está bueno ser transparente con el cliente y en la vida, pues estás arriesgando mucho desde tu tema profesional, porque esto es ilegal, ¿cierto? Cuando yo decido defender intereses contrapuestos, estoy actuando en ilegalidad y podría ser objeto de estas sanciones. Ahí yo sumaría una cosa adicional, y aquí ya hablando solamente entre abogados, y podría ser también un incumplimiento del mismo contrato que uno tiene con el cliente. Alguna vez hablábamos con un colega en el que si uno evidenciaba un conflicto de interés en un caso, y digamos el caso que estábamos analizando era una abogada que había al mismo tiempo asesorado al artista y al manager cuando firmaron el contrato. O sea, ella los redactó y los ayudó a los dos, pues los asesoró a los dos, entre comillas, para firmar ese contrato. Y en el momento en que hubo conflicto, pues todo estaba muy, muy, muy en contra del artista. Y la pregunta que teníamos ahí era si eso no era un incumplimiento del contrato entre el artista y el abogado, y si podría haberle cobrado daños por responsabilidad contractual. O sea, tú me generaste un daño por la práctica que estás haciendo de manera equivocada. Me quedo pensando porque puede haber un caso en que el artista, por ejemplo, considere que está bueno que vos seas el abogado de la otra parte o con quien él quiere negociar o contratar, justamente
porque sos el contacto con la otra parte. Entonces, ahí también es un punto para hilar delgado, porque es posible que el acercamiento que tu cliente quiera con ese otro cliente tuyo no sea de cara directa a la asesoría, y ahí pues no habría un conflicto. Puede ser incluso un intermediario interesante para ambas partes. Los acercas, les muestras un contrato, pero para la asesoría al momento de firma es cuando es importante que tú digas, me hago a un lado como abogado. Claro, y ahí hay que evidenciar una cosa, y es que pues, el conflicto de interés es sumamente conveniente. De cierta manera queremos evitarlo es porque hay una de las dos partes que va a quedar en una seria desventaja. Y digo, es supremamente conveniente no porque esté bien, porque obviamente está mal, es porque el asesor que está en la mitad pues conoce información confidencial del otro lado, que fue lo primero que me mencionó Camila. Y es diciendo, si te interesa trabajar con esa persona, y claro, yo quiero trabajar contigo porque tú tienes información confidencial del otro lado y pues seguramente lo conoces más, ¿no? Pero eso hace que tú estés siendo desleal con la otra parte. Yo creo que ahí hay tres opciones. Y digamos que eso es siguiendo el librito de All You Need to Know About the Music Business de Howard Passman. Creo que da las tres soluciones posibles, ¿no? Y es diciendo, una opción es evidenciarlo y la otra parte se consigue un asesor independiente. Y eso está bien, o sea, como poderlo poner sobre la mesa y decir, para este caso, para este tema, yo solamente voy a cubrir los intereses de Camila, ¿sí? No los de Mónica. Esa es la opción 1. La opción 2 sería, tanto Camila como Mónica se buscan cada una asesor aparte y no soy yo. Sí, es como, yo puedo seguir siendo su asesor para el resto de las cosas, pero en este conflicto que ustedes tienen, la demanda, la conciliación, lo que quieren hacer, en eso yo no me meto. O porque yo redacté el documento, o porque yo estoy desde hace mucho tiempo trabajando con usted. Y una tercera opción que me parece súper problemática, y lo dejo de aquí claritico, es si las otras dos personas le dan permiso por escrito y usted se dedica únicamente a redactar. O sea, las otras dos personas llegan a un acuerdo y usted solo se dedica a redactar. Eso en el papel suena súper fácil. Eso en la práctica es prácticamente imposible. Porque uno todo el tiempo está negociando en su cabeza los dos lados y poniendo opciones sobre la mesa que pueden ser más o menos convenientes para el otro lado. Y es muy difícil. O sea, como quizás puede ser posible en acuerdos sencillos, pero creo que es supremamente inconveniente porque es una malabareada muy compleja. Sí, yo siento que se está jugando un poco como a componer el acuerdo y en últimas uno sí puede ayudarlos a llegar a ese acuerdo, pero yo no sé qué tan bueno en últimas sea para las partes y funcione de manera adecuada. Y eso me hace pensar mucho en un caso que tuve este año en donde el manager de un artista decidió crear también un sello discográfico y pues para mí es evidente el conflicto de interés, para ellos no, pero está claro que si el manager que tenía en ese momento puesta la camiseta de manager estaba asesorando al artista diciéndole que cuáles eran las, digamos que, decisiones y caminos que debía tomar para mejorar su carrera musical, y eso implicó asesorarlo con respecto a ese contrato discográfico, y ese contrato discográfico quizá pues no fue revisado por un abogado sino por el manager, pues hombre, ahí hay un triángulo amoroso supremamente complicado, me parece a mí, porque el manager es el único que está como realmente obteniendo beneficio, posiblemente si no se hace de manera adecuada, debido a que está representando a dos partes de una misma cadena y de una misma industria que tienen intereses posiblemente contrapuestos o posiblemente sencillamente sean demasiado gravosos para el artista. Es que puede ser una cosa o algo un poco más pequeño, pero depende, ¿no? Ese ejemplo está perfecto porque ahí es, el manager tenía un interés del artista desarrollar su carrera y el manager podía buscar un sello discográfico. La pregunta era si su sello discográfico era el más conveniente y el manager no podía decidir eso, y la respuesta correcta era que el artista pudiera tener a alguien fuera. Digamos que yo soy un poco detractor de la objetividad porque creo que la objetividad completa no existe, pero si uno puede ser un tercero no interesado desde afuera y puede cuestionar un poco ese acuerdo diciendo como, ok, está bien que tú quieras firmar con este sello discográfico, pero ¿sí es lo más conveniente para tu carrera en este momento? La respuesta puede ser que sí, ¿cierto? Pero sí poder poner esa pregunta sobre la mesa y poner esa pregunta además tranquilamente para tomar una decisión en pro del artista y no una decisión en pro del que está cogiendo más negocios, porque es, insisto, muy conveniente tener todo amarrado en la misma canasta. Sí, como dicen por ahí, meterse la plata, sacarse la plata de un bolsillo y metérsela al otro. Claro. Por supuesto.
eso también creo que lo pone uno a pensar sobre los modelos que aparecen hoy en día en la industria que buscan resolver como todos los eslabones de la cadena, que en principio uno diría qué pilera, qué chévere, qué bueno, todo en un mismo lugar, pero también hay que mirarlo con atención, porque esto definitivamente quien monta el negocio 360 o el que tiene la editora, el sello, la agregadora, el manager y el booker, no solamente lo está haciendo porque quiere fortalecer la industria, sino porque quiere ganar plata por todos los lados. Entonces, esto también es bueno considerarlo, pues cuándo es conveniente y cuándo hay que mirar cada uno de los contratos en detalle para ver qué tanto gana el artista y qué tanto le favorece. Y cuando son desde la misma empresa, yo hasta lo cedo, digamos, diciendo como, bueno, tienes un servicio que se presta de múltiples maneras, interesante, si digamos es claro y está hablado, ¿no? A mí me cuestiona muchísimo es cuando además hay esta diversidad de empresas. Entonces es los mismos socios, pero constituyen 7 SAS distintas y tienen el mismo representante legal para todas y empiezan a firmar los contratos de todas al tiempo y las facturas de un lado y las facturas del otro y se cobran facturas de un lado y del otro y uno dice, man, la DIAN estaría babeándose de una forma. O sea, de lo que estás haciendo es supremamente conveniente, pero lo que estás haciendo no creo que sea para nada legal, o sea, y uno podría entrar en esta discusión de conflicto de interés, no se limita únicamente a los abogados, y es también el tema de los administradores y de los socios de esa empresa, y uno podría empezar a escalar esto diciendo que es un tema de lealtad, ¿no? O sea, de con quién estás siendo desleal y hasta dónde estás tomando esa decisión por interés de las personas que tienes que cubrir, no por interés de todo el mundo, porque no te estamos pidiendo que tengas que ser interesado por la humanidad, ¿no? Pero sí, digamos, para la empresa que representas. Pero si representas 5 empresas al tiempo, ¿cómo defines eso? De acuerdo. Además, porque yo creo que ahí no se nos puede olvidar, a los abogados especialmente, que un cliente nos busca no solamente porque sepamos sobre un tema, sino porque con lo que nosotros le decimos, con las recomendaciones que le hacemos, con las asesorías que les damos, les estamos generando confianza y entonces el cliente se siente tranquilo y el cliente confía en que tú no solamente le estás dando una opinión que le conviene según tu criterio, sino pues que te estás revelando un montón de información, un montón de deseos, de sueños y traicionar eso está muy mal, está muy mal. Es como acordarnos que nosotros somos un poco los consejeros, como se dice en italiano, que no me acuerdo cómo es, pero que al abogado se le dice como el consejero, como ese que le da la recomendación, eso, como venga, confíe en mí, que es que yo estoy pensando en su bienestar. Así que si no lo hacemos de esa manera y si no revelamos o denunciamos o declaramos un conflicto de interés, pues estamos vulnerando esa confianza. Total, yo creo que es de cartas sobre la mesa, de poder tener además la entereza ética de voltear las cartas y decir, mira, o sea, yo he trabajado con estas personas, he trabajado con estos clientes y si algo entra en ese rollo, pues hay que hablarlo o hay que encontrar la manera de hacerlo. Una vez encontramos una charla, creo que era un audiolibro de un manager hablando sobre temas de derecho a entretenimiento, en este momento estoy olvidando el nombre. Era como una cosa en YouTube, no sé qué cosa nos levantamos. Sí, era un manager muy traumatizado que decía una cosa maravillosa y decía, el abogado del manager debe ser como un fantasma, nunca se lo muestres a tus clientes. Total. Tus artistas no deberían ni siquiera conocer a tu abogado. Decía, es como ese amigo imaginario del que todo el mundo sabe del que hablas, pero nadie lo ha visto. Sí, es porque el día que lo conozcan van a querer también ser su cliente, o sea, que sean clientes de ellos y las cosas se te pueden enredar. Y era un tipo que se notaba que había tenido un problema entre artista, abogado y manager, que el artista eventualmente se llevó el abogado y terminaron demandando al manager. Esto es un nicho muy pequeño, ¿sí? Como digo, y pequeño que pueden ser miles de personas, pero que igual somos pocos en términos técnicos, o sea, como no es como cuántas personas trabajan en ganadería en este país, o sea, son muchísimas más, pues. Somos pocos y poder tener la entereza de, no, este cliente no puedo hacerlo, así lo necesite. Y decimos en la vida freelance uno diciendo como cualquier cliente es cariño, ¿no? O sea, como venga para acá y yo lo asesoro. Pero tenemos unas obligaciones legales, éticas y demás para decir, este cliente lo tengo que dejar pasar, o sea, no puedo. Para nosotros como abogados es muy difícil, me parece a mí, como mediarlo en algunos momentos. Digamos que el tip de mi parte, y es como también un poco recogiendo lo que hemos hablado, y es como lo que dice Moni, para mí el tema de la conversación directa es clave. Digamos que en el caso que yo les contaba, que tengo un cliente booker y un cliente artista, siempre que se habla del booker es como yo no existo, yo no manejo booker para ustedes, no existe la conversación.
cuando por algún motivo es un ítem dentro de lo que hablamos con el artista y ese contrato no te lo puedo revisar. Y es ser honesto y sencillamente tener claros cuáles son tus límites, que algo de lo que también hablábamos pues de lo que decía Santi, es saber hasta dónde puedo ir y que sí, que no, que es un problema para mí y que en últimas va a ser un problema para ti. Porque vuelvo y digamos que repito lo que dije al principio, y es que hay un vínculo. Llámese vínculo de secreto profesional, que obviamente es como mucho más fuerte, o un vínculo tan sencillo como yo te estoy confiando mi carrera porque estoy apostando contigo y tú por mí, o como sea la relación. Y ese vínculo y ese intercambio de información confidencial hace que o tomes una postura o te pares en contra de ella o pase algo, porque no creo que pueda ser indiferente. Entonces es un momento muy fuerte, es un momento muy clave, pero yo pienso que todos los profesionales de la industria, y esto sí va tanto como para abogados como para profesionales en general, yo pienso que toca hacerlo con el corazón y con el corazón limpio y sabiendo que nuestras decisiones no están afectando a terceros, ni mucho menos, y en especial a nuestro artista, a quien estamos tratando de ayudar y de que vea sus objetivos materializados. Ahí yo como recomendación diría, yo creo que hay muchos estilos de negociación. Digamos que hay un estilo en el que la gente trata de mostrar siempre una posición súper fuerte, y hay otros, digamos que es en el que me inclino yo también, es tratar de pensar la contraparte que estaría dispuesta a aceptar, ¿no? Y uno poder tener con su cliente una conversación absolutamente sincera de cuáles son las partes fuertes y las partes débiles del argumento que estamos haciendo, de la solicitud que estamos haciendo, es algo que solo se puede hacer en confianza, algo que solo se puede hacer sabiendo que poniendo todas las cartas sobre la mesa, siendo absolutamente transparentes, es la única manera de lograr una posición adecuada. Ahí no digo que blindada, pero sí adecuada. Y mi rollo sería trabajen con personas en las que ustedes tengan total confianza, que cuando están hablando con ellas sí están velando por ustedes y no solamente por los honorarios que se están ganando o solamente por el negocio que les va a salir. Y eso es supremamente difícil, por supuesto. Pero también tener, y aquí sería como el llamado al gremio en general, la entereza de poder decirnos tranquilamente como, no, mira, yo este caso no lo puedo llevar, y es por respeto al cliente, es por respeto a la profesión, es por respeto a lo que hacemos, que uno puede dejar pasar esa oportunidad. Y también, pues, digo, ahí sí, en el colegaje de poder recomendar a otra gente que está dentro de esto, digo, no somos muchos, pero los que estamos somos profesionales, y decir, hay que dar esa oportunidad porque es mejor para el cliente, es mejor para el artista. De acuerdo, yo cerraría también el tema como de las recomendaciones con un mensaje dirigido a eso que dice Santi. La competencia es divina, es maravilloso que hayamos personas que hayamos decidido trabajar en esto y acompañar artistas, y siempre va a haber trabajo. Entonces, que el criterio para tomar esas decisiones no sea la necesidad de tener cierto cliente o cierto reconocimiento por ese cliente o plata, porque siempre va a haber trabajo y seguramente en adelante vamos a agradecer y a sentirnos muy cómodos por haber tomado la decisión de hacernos a un lado. Y ahí sí es el juego de largo plazo, y creo que de todos, tanto los artistas como los managers, como los abogados, como los administradores de empresas creativas, y puede que parezca conveniente en el corto plazo, pero en el largo plazo puede generar problemas, discusiones y cosas más complejas. Bueno, este ha sido, digamos que nuestro recorrido por el conflicto de interés, por las diferentes situaciones que se pueden presentar en las dinámicas que existen en la industria del entretenimiento. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si tienen algún caso que nos quieran contar, si hay algo que nos quieran comentar, encuentran nuestro contacto en nuestro perfil de Instagram, Derecho Rocks, o nos pueden también encontrar por Twitter, que es otro lugar en el que contestamos, o en nuestra página web derecho.rocks. Espérenos en un próximo capítulo. Esto fue el Dr. Rocks. Gracias por escucharnos. Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a @derechorocks o @hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.